ser lo más breves posibles para abarcar la temática del día de hoy. Pues hoy vamos a hablar en general de los lineamientos pedagógicos de la metodología que maneja la Facultad de Estudios a Distancia. Entonces voy a compartir por acá una presentación. Vamos a estar haciendo algunas interacciones también. Entonces voy a compartir por acá mi pantalla a ver si... Ok. Aquí está. Ay, vamos a cerrar esto acá. A ver si... Me va a tocar compartir. Permítanme. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los lineamientos pedagógicos de la Facultad de Estudios a Distancia. Pero antes, quería preguntarles si ustedes conocían esta herramienta, menti.com. Yo supongo que sí, la mayoría la usa. Es una herramienta que ya se ha vuelto bastante popular, que ha sido ampliamente difundida. Y quería saber si la conocían. Quería primero preguntarles eso, porque este es un medio que utilizamos aquí regularmente para la interacción en este tipo de encuentros sincrónicos. Me gustaría escucharlos antes de iniciar el ejercicio, si la conocían, escucharlos si la No, conocen. no la conozco, profe, porque es la primera vez que yo voy a dictar clases. Yo soy novato en este sentido. Ah, perfecto. Creo que me habló el profe Camilo, sí. Diego Silva. Ah, profe Diego, perfecto. Sí. ¿Alguien Pero más? yo también soy Camilo y no, yo no la conozco. La primera vez Ah, que la bueno, bueno. escucho. Bueno, entonces aprovechemos la oportunidad de paso. Vamos a manejar hoy un par de herramientas para que pues ustedes también las tengan ahí como posibles herramientas bajo la manga a la hora de interactuar con los estudiantes. Entonces, les voy a pedir el favor. Hay tres alternativas, ¿cierto? Hay tres alternativas. Entonces, una es ingresar el código, o sea, primero ingresar a esta dirección www.menti.com, ¿sí? La que aparece ahí en pantalla, www.menti.com, e ingresar el código, ¿cierto? Lo pueden hacer de esa forma. Lo otro es, a ver si yo puedo eventualmente copiar este enlace, ¿cierto? Se los voy a poner en el chat. Entonces, en el chat voy a copiarlo, ¿cierto? Esa es otra alternativa. Ustedes pueden ingresar por ahí. A ver, ¿cierto? Y la otra es con el celular, ¿cierto? Con el celular pueden hacer la captura del código QR y ingresar. Entonces, esa es digamos, el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a tratar de acceder, ¿cierto? Y vamos a mirar si ustedes pueden visualizar lo que yo estoy viendo. Voy a dejar de compartir aquí un momentico. Voy a compartir nuevamente y a ver si tengo aquí. Permítanme, por favor. Listo. A ver si yo puedo compartir ventana. A ver, ¿por qué no la veo? Aquí. No sé si están viendo esto. Sí, señor, yo veo eso, más o menos. Correcto. Sí, yo también. Entonces la idea es que... Ok. Entonces vamos entonces a ingresar a esa dirección www.menti.com, ¿cierto?
y ingresan el código o bien a través del QR o a través del enlace que les acaba de poner, ¿cierto? Y van a participar, a ver si pues aquí en pantalla vamos viendo las apreciaciones de cada uno de ustedes sobre qué entiende por modelo pedagógico, lo que usted considere que es el modelo pedagógico. Entonces, su perspectiva, su apreciación, lo que usted entiende de manera preliminar, de manera intuitiva, sin la necesidad de que sea la definición exacta o realmente lo que se espera que sea. Entonces es simplemente una aproximación a la concepción que usted tiene de lo que es el modelo pedagógico, ¿cierto? Vamos a sondear un poco sobre eso. Entonces, no sé si ya pudieron ingresar para que vayan participando y pues la idea es que vaya apareciendo aquí en pantalla la información. Bueno, aquí ya hay unas participaciones, entonces está diciendo alguien que es un proceso y lineamientos de enseñanza. Sí, alguien está haciendo esa apreciación, cosa que está bastante cercana a lo que es la definición, ¿cierto? Entonces, ya hay alguien que hizo dice proceso y lineamientos de enseñanza, pero todavía faltan al menos otras 4 apreciaciones u otras 4 participaciones, entonces estamos esperando ahí que haya alguien más que se anime. Aquí dice que hay 2 personas participando, pero no puedo ver la segunda. Bueno, ya apareció la segunda. Dice acá nuestro otro participante, dice, entiendo que un modelo pedagógico es un lineamiento general que utiliza una organización para orientar sus esfuerzos hacia un tipo de pedagogía específica. Bueno, está utilizando la palabra pedagogía, ¿no? Eligiendo dentro de varias opciones posibles. Correcto, ¿sí? Está muy bien, está cercana a la definición. ¿Alguien más se anima con la definición? Algo corto, no necesariamente tiene que ser una definición extensa, digamos como una definición previa, un preámbulo a lo que se entiende que es el modelo pedagógico. Veo en pantalla únicamente 2 personas. No sé si alguien ha tenido dificultad para el ingreso. Buenas tardes, pues yo ya participé, pero veo que no te llegó. Vamos a actualizar la pantalla. A ver si es eso. A refrescar, no, si parece que no llegó. Si quieres de viva voz, mi profe, más o menos, de viva voz que entiendes por ese concepto. ¿Qué es un modelo pedagógico? Muchas gracias. El modelo pedagógico, digamos que tiene que ver con el contenido, lo que voy a enseñar, todo el desarrollo que va a tener o lo que yo quiero buscar en mi estudiante y adicionalmente esas características, esas condiciones, ese manejo, prácticas, herramientas y demás que yo como docente, tutor o instructor voy a aplicar. Eso es lo que yo considero que es eso. No sé si estoy mal. No, es una aproximación, entonces es bienvenida. Quienes no han podido también hacer el ingreso del aporte, también de viva voz, hagámoslo de viva voz y los escuchamos. No sé quién no ha participado para escucharlo de viva voz. ¿Quién nos falta? ¿Profe Camilo ya pudo ingresar? Sí. Sí, señor. El mío era este último que aparece. Ah, perfecto. Profe Este Diego. no, el que está en pantalla. Ok. Profe Diego. Sí, señor, el mío es el cortico, la definición cortica. Entonces me falta es el profe José Gregorio. Profe, intenté ingresar, pero no me he podido conectar dándole el código. Ok, no hay lío. De viva voz, ¿qué entiende? Entiendo que es un modelo pedagógico, es un elemento general que utiliza la organización para orientar sus esfuerzos a un tipo de pedagogía específica.
eligiendo entre varias opciones posibles. Es Sí, como la ruta, es la ruta, la metodología hacia cierto objetivo en concreto. correcto. Correcto, está muy cercano y también es bienvenido ese aporte. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos avanzando entonces. Voy a volver a compartir aquí la ventana de la presentación. Espero que ustedes la están viendo. Sí, ahora sí están viendo la presentación. Nuevamente Sí, sí, señor. perfecto. Bueno, aquí aparece entonces en pantalla más o menos una aproximación. Tampoco tiene que ser la definición exacta. Entonces nos dice que es una construcción teórica, ¿cierto? Mediante la cual se reglamenta o se normativiza el proceso. Son como las reglas de juego, ¿no? La manera en que la institución, en este caso la facultad, pues operará frente a su proceso de formación con los estudiantes, con los profesores, ¿cierto? Sino que se declara de una manera escrita y se plantea a través de algún tipo de documento. Yo ese documento espero compartírselo al final de esta sesión o después de esta sesión. Esta mañana les hice entrega de alguna información, les compartía a su correo algunas de las cosas que mencionamos en la sesión anterior, así que espero que al final de esta charla también podamos compartir algún tipo de información. Es un marco, ¿cierto? Es un marco, si se quiere, normativo, si se quiere, conceptual, teórico, en el que se establecen los lineamientos, ¿cierto? Del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. No solamente podemos pensar en enseñanza porque esa es la labor que le toca al profesor, pero en un modelo como el nuestro, donde el estudiante es el epicentro, el eje central, pues allí nos preocupa también el aprendizaje, ¿cierto? Y por supuesto que la evaluación entendida como una evaluación formativa que facilita también el proceso de aprendizaje, no esa evaluación punitiva que solamente busca validar o certificar los conocimientos, sino que sea una evaluación también que permita retroalimentar, que permita al docente tomar algún tipo de decisión frente al rumbo que está llevando en el curso. Entonces, allí se establecen en ese marco normativo, conceptual, teórico, el qué, a quiénes, el cómo, el cuándo, ¿cierto? Respecto de los lineamientos pedagógicos, respecto de la manera, de las propuestas que a bien tenga la institución para eso. Más adelante vamos a hablar entonces de eso. Y todo esto con un fin, con un propósito, y es el de moldear ciertas características, ciertas cualidades, ciertas virtudes en los estudiantes. En otras instituciones le llaman el perfil, ¿no? El perfil del egresado, el perfil del estudiante de la institución, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de manera general de esas características que se van a imprimir a ese estudiante. Muy bien. Vamos a hablar muy rápidamente o a recordar rápidamente unos referentes institucionales ya a nivel de la universidad, ¿cierto? Entonces, seguramente van a parecerse mucho a lo que adoptamos nosotros en la facultad, ¿cierto? Algunas de las cosas que vamos a mencionar aquí también van a tener reflejo en lo que mencionemos sobre la facultad. Entonces, por ejemplo, un referente pedagógico es aprender construyendo, que está muy en línea con lo que se llama constructivismo, ¿cierto? Por otra parte, aprender desde lo que se sabe, es decir, desde las experiencias previas, desde los conocimientos que se tienen previamente, ¿cierto? Que también está muy en línea con el constructivismo. Aprender a aprender, que en otros lados le llaman metacognición, ¿cierto? Cuando ya se es consciente de la manera en que se aprende, entonces, pues uno extrapola eso a diversas situaciones de la vida. Y aprender colaborando. Es innegable que en esta era digital, después de haber pasado una pandemia, pues es inevitable que acudamos a este tipo de tecnologías para trabajar no aislados, allá solos en nuestros sitios de trabajo, sino que efectivamente tanto los estudiantes como los docentes generemos o participemos de comunidades o de equipos de trabajo con los cuales podamos construir, porque no podemos estar aislados, no podemos ser solos. Entonces, ese es otro de los referentes pedagógicos institucionales, aprender colaborando. Y por último, aprender con la tecnología. Claramente, haciendo uso de todos estos avances, estas tecnologías de información, de este vertiginoso crecimiento en materia de conectividad, etcétera. Esto entonces es a nivel institucional. También institucionalmente, la universidad ha definido algo que se llaman competencias transversales. Y esas competencias, muy rápidamente para que ustedes las conozcan, pues una es el compromiso institucional, digamos, ese sentido de pertenencia que siempre debe abocar a los estudiantes y a los profesores, por supuesto, ¿cierto? Al margen de que exista
de que medie un contrato, pues también debe haber un sentido de pertenencia. Está el empoderamiento del propio aprendizaje, es decir, no conformarse con esa experticia que tenemos a la fecha, sino que cada día hay que seguir procurando avanzar, investigar, aprender más cosas, ¿cierto? Está la capacidad comunicativa, ¿cierto? Hoy en día se habla del famoso influencer educativo, ¿cierto? O del KOL, le llaman el Key Opinion Leader, ¿cierto? Y ustedes verán todos los días al famoso youtuber, ese influenciador que normalmente habla cosas de pronto más bien banales, pero aquí la apuesta por el lado del docente es a que tengamos un profesor que sea capaz de expresar muy asertivamente, de manera adecuada desde un punto de vista comunicacional, pues todo lo que sabe y lo pueda transmitir en todos los recursos que tenemos hoy en día, como los canales de YouTube, las redes sociales, etcétera. La actitud innovadora, por supuesto, ¿no? La creatividad que esté a la orden del día, el trabajo en equipo, como ya lo hemos mencionado, ¿cierto? La apropiación de las TIC, ¿cierto? Creo que es inevitable, y sobre todo en esta modalidad a distancia, desconocer que tenemos que empoderarnos de ciertas herramientas, de las herramientas de videoconferencia, de las herramientas para generar didácticas, la participación de los estudiantes. Entonces es fundamental que podamos acceder a las TIC o conocerlas o irlas manejando paulatinamente, ¿cierto? Entonces ahí están las competencias transversales en conjunto que nos provee la universidad. Y ahora sí, hablemos muy rápidamente del modelo pedagógico de la facultad, ¿cierto? Entonces, es bueno que sepan esto, ¿cierto? Porque habitualmente este tipo de cosas las preguntan en las visitas de los pares académicos o en los procesos de acreditación. Entonces, es bueno que todo el mundo, profesores principalmente, ¿cierto? Que son, digamos, el soporte de la facultad en muchos sentidos, pues conozcan pues sobre qué está fundamentado el trabajo de la facultad. Entonces vamos a hablar en primer lugar de un enfoque constructivista, ¿cierto? Hay dos enfoques, mencionémoslos generalmente, un enfoque constructivista y un enfoque cognitivista. Y ese modelo está transversado por dos teorías, la teoría de la Gestalt y la teoría conectivista. Veamos rápidamente qué es cada una, no vamos de pronto a profundizar mucho en el tema, pero por lo menos entender qué es cada una. Entonces, en el constructivismo, ¿cierto? El estudiante es el sujeto activo, es decir, es el epicentro del proceso de enseñanza, ¿cierto? Por eso en nuestra facultad hablamos de un proceso centrado en el estudiante o en el aprendiz, ¿cierto? Aquí habíamos mencionado que las experiencias y conocimientos previos son fundamentales en los estudiantes porque esas interactúan de alguna manera con los conocimientos nuevos que está por aprender y de esta manera pues el estudiante genera algún tipo de aprendizaje significativo y principalmente cuando el estudiante es capaz de resolver problemas prácticos. En ese modelo constructivista en el que el estudiante es el sujeto activo, el epicentro, el maestro es apenas un motivador. Bueno, digo apenas, es como un decir, es un motivador, es un facilitador, es una persona que proporciona recursos y comparte sus experiencias y conocimientos, ¿cierto? Pero no es el dueño de la verdad absoluta, no es el dueño del conocimiento. Por eso la invitación a los profes siempre es a que se bajen del pedestal, ¿cierto? De ese modelo, de ese paradigma, pues ya un poco quedado en el que pues el profesor es el dueño de la verdad y es un transmisor de conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí a veces todavía nos preocupa mucho que los encuentros virtuales se vuelven eso. Entonces, en vez de ser la oportunidad de tener un encuentro auténtico para el desarrollo de alguna actividad de simulación, de alguna actividad de pedagogía activa, pues no, encuentra uno que los profesores están todavía pasando algunas ayudas, diapositivas y están dedicados a la transmisión de la información. Cuando aquí el modelo es un poco más de tipo invertido. Entonces, la esperanza que tenemos nosotros como facultad es que el estudiante revise primero su material, ¿cierto? Que lo apropie, lo empodere, porque hay una unidad dedicada a la producción de OVAs. Entonces, la idea es que el estudiante pues revise primero ese material, ¿cierto? Y ya en los encuentros sincrónicos con su tutor, pues tenga la oportunidad de resolver dudas, de aclarar algunas inquietudes, etcétera, ¿cierto? Y pues cada día o cada vez menos estos encuentros sincrónicos van a ser para transmitir información o conocimiento, ¿sí? Entonces estamos abocados más bien a un modelo invertido,
¿sí? Donde el estudiante va y revisa primero la información, el aula, los OVAs, los recursos complementarios, los enlaces de interés, y luego sí viene y discute con el profesor en los encuentros sincrónicos, ¿sí? A manera de facilitador, de motivador, de curador también. A veces se habla de que el profesor es un curador, porque el profesor recomienda lecturas, el profesor recomienda materiales, entonces en ese sentido es un curador. Eso es constructivismo, ¿sí? Entonces, esto quizás es el principal aspecto del modelo. El estudiante es quien autogestiona su proceso de aprendizaje y nosotros le apoyamos como tutores, como facilitadores. Luego está el otro modelo, que es el cognitivista, ¿cierto? Que es un modelo o un enfoque, digamos, que se preocupa mucho por los procesos mentales que se desarrollan para la elaboración del conocimiento o de las estructuras cognitivas. Y cuando hablamos de esos procesos, pues hablamos principalmente de aspectos como la atención, la percepción, la memoria, y uno muy importante que a veces se nos olvida y es la motivación. Casi que ese es el principal de todos, porque si el estudiante no está motivado, pues el resto se va a dificultar, ¿cierto? Otros ya más especializados como el pensamiento complejo en matemáticas, la toma de decisiones, la solución de problemas, la abstracción, ¿cierto? Son diferentes procesos que están relacionados con la construcción cognitiva o con la, digamos, con la construcción de conocimiento. Y en este sentido, hay un psicólogo muy famoso, Piaget, dice que las estructuras cognitivas o el conocimiento se parecen mucho como a un organigrama o como a un mapa mental, un mapa conceptual. Entonces él asume o imagina las estructuras cognitivas de esa manera, como unidades enlazadas una tras otra, como ocurre en un organigrama. Entonces, por eso, en muy buena medida, los materiales de estudio que están configurados desde nuestra dirección de multimedia acuden a eso, a lo gráfico, a la infografía, a la interactividad, al uso de los esquemas de representación Profe, gráfica. perdón, Sí, ¿es posible agrandar la imagen? Es que casi no sí, se ve. ¿se ve muy pequeño? Sí, señor. Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo al respecto. Un segundo. Permítame. Un segundito. Ahí va, a ver. Ahí se ve mejor. Sí, mucho mejor. Sí, señor. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias por la observación y de eso se trata. Ese tipo de cosas son las que ocurren en el día a día con sus encuentros sincrónicos, ¿no? Que el estudiante no ve, que no se pudo conectar. Entonces, claro, esas circunstancias pues son las que hay que estar preparado para eso, tratar de adecuar o de resolver de la manera más acertada la situación. Entonces vamos a ver el otro esquema. Ahora sí, creo que ahí se ve un poquito mejor el cognitivismo. Entonces les estaba diciendo que para facilitar esos procesos, los que están descritos ahí, de atención, de memoria, de toma de decisiones, de abstracción, todo lo que se utiliza para realizar esos análisis, cálculos, se prefiere o se utilizan en el diseño de nuestros materiales mucho esquema de representación gráfico. Entonces, nosotros acudimos mucho en los OVAs a la construcción de infografías, de interactividades, y la recomendación para ustedes es que muy buena parte de la información que ustedes le compartan a sus estudiantes, si es muy teórica, pues que lo hagan a través de esos mapas conceptuales, de esos mapas mentales, diagramas de flujo o de algunos esquemas de espina de pescado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que ustedes pueden utilizar para, digamos, transmitir o comunicar información, ¿sí? Digamos, si es información teórica, pueden acudir a ese tipo de esquemas. Está la teoría de Gestalt, ¿cierto? Esta es una teoría de unos psicólogos alemanes que también se conoce como la teoría de la forma o la representación, ¿cierto? En donde para estos psicólogos la percepción se vuelve un elemento fundamental porque es la que determina el proceso de aprendizaje. Entonces, para estos psicólogos, la manera en que le presentemos a los estudiantes o a nuestros alumnos la información, pues va a ser determinante a la hora de
de mejorar o de ser efectivos con el proceso de aprendizaje. Hay unos principios, de pronto esto lo vamos a ver en otras sesiones, ¿cierto? Unos principios que tienen que ver con el contraste, la sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría y el cierre. Esto tiene que ver principalmente con la percepción visual, ¿sí? Yo tengo una presentación donde podemos ampliar eso, pero pues es que es demasiado tema y podemos verlo posteriormente, ¿sí? Entonces, repito, son unos principios relacionados con la manera como se le pone de presente al estudiante la información. Por ejemplo, en los dos primeros, el contraste y la sencillez son aspectos que cobran especial relevancia, sobre todo con temas de inclusión. Yo sé que algunos de ustedes eventualmente hayan tenido la oportunidad. Aquí recientemente, en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, vinculamos a un estudiante con discapacidad visual, ¿cierto? Entonces allí, por ejemplo, la sencillez viene siendo un aspecto importante. A veces cuando tenemos un estudiante con plenitud de sus habilidades sensoriales, pues de pronto el tema de sencillez no importa. Podemos hacer una interfaz gráfica compleja, y para él no va a tener ninguna dificultad, pero en el caso de un invidente que utiliza unos lectores de pantalla, pues la sencillez ayudaría mucho a que ese lector interprete la información, ¿cierto? Entonces, probablemente en el futuro tengamos estudiantes con baja visión, que no escuchen muy bien, en fin. Entonces estamos abocados a un sinnúmero de situaciones que digamos, se pueden favorecer con estos principios, ¿no? La simetría, por ejemplo, en el diseño de una actividad, en el diseño de una gráfica, en fin. Esta es la teoría gestal. Entonces, ¿qué tan importante es la manera como se ponga la información? Eso determina la efectividad del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, a veces no se pone un texto suficientemente contrastado en una presentación, no se ve bien, así como ustedes me dijeron, no se ve bien, eso entonces es un elemento que no está utilizando adecuadamente la teoría de Gestalt, ¿cierto? Ustedes no estaban viendo adecuadamente. Y por último está la teoría conectivista, ¿cierto? Que es la teoría vinculada con pues, el aprendizaje significativo en la era digital, pues a propósito de todo este auge de tecnologías de información y comunicación, de redes, de progresos en diferentes frentes de la tecnología. Y a la luz de esta teoría conectivista se dice que el aprendizaje se da cuando las personas participan en redes de conocimiento, en comunidades de aprendizaje, es decir, no están aisladas, no están solas, sino que efectivamente comparten información en la nube, en la red, ¿cierto? Y esta en particular, esta teoría conectivista, no solamente acude a las dos que vimos anteriormente, constructivismo y cognitivismo, sino también acude a algo que se llama el conductismo. Y el conductismo pues es ese enfoque de por allá de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en donde los psicólogos manejaban el famoso estímulo y respuesta, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, el profesor es quien modifica el conocimiento en el estudiante a través de estímulos o de refuerzos, ¿no? Como nos educaron a nosotros en buena medida en alguna época, ¿cierto? El profesor dueño de la verdad, el profesor es el que sabe, pero el profesor es el que penaliza también, ¿cierto? Castiga o motiva también, estimula a los estudiantes. Eso es conductismo y fíjese que ese algunas veces funciona, ¿cierto? A veces tenemos estudiantes que no son tan aplicados, que no son tan responsables, entonces hay que acudir a ese tipo de refuerzos positivos o de refuerzos negativos. Y esta teoría conectivista adopta no solamente al constructivismo y al cognitivismo, sino que también adopta ese enfoque tradicional, antiguo, viejo del conductismo, ¿sí? Esos son los 4 elementos del modelo pedagógico de la Facultad de Estudios a Distancia, ¿cierto? Quizás el primero, el que está por acá, es el más importante. Vamos a ver si mejoro acá. No, creo que no lo tengo a la mano. Bueno, es el más importante, entonces, el constructivismo, teniendo en cuenta que es el estudiante, el epicentro, el eje central del proceso formativo y sobre el que recae toda la responsabilidad. Muy bien, aquí muy rápidamente mostrar que sí es una educación centrada en el estudiante, que es importante los conocimientos previos, el propio ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Desde una mirada constructivista. Que los materiales que nosotros hacemos acá, ¿cierto? Es decir, tanto los recursos en OAS,
las actividades que están en aula, las evaluaciones que ustedes diseñan, siempre deben estar pensadas para que se promueva el aprendizaje independiente y responsable del estudiante, porque él es el responsable, ¿cierto? Sobre él recae la información, entonces tenemos que facilitar el aprendizaje autónomo por parte del estudiante y eso en una mirada cognitiva o cognitivista y pues hacer uso de todos esos elementos de comunicación sincrónica, toda esa variedad, ese espectro amplio de elementos que tenemos como el chat, la videoconferencia, la telefonía, que son medios sincrónicos y medios asincrónicos como el correo, la mensajería, los foros, ¿cierto? Ayer veíamos algo de foros. En el correo que les compartí, les estaba compartiendo un tutorial sobre configuración de foros en Moodle, así que pues cuando quieran lo pueden mirar. Si hay alguna duda, pues con todo gusto la trataremos de resolver para que pues ustedes traten de poner a sus estudiantes a debatir, a que participen en estas actividades que pues permiten el debate, permiten la discusión sana en el entorno académico. Entonces, seguramente este semestre vamos a hablar de wikis en los encuentros de los días miércoles. Nosotros a partir de las 2 de la tarde los miércoles, con alguna regularidad, pues hacemos nuestros encuentros de formación o de capacitación y una de las que está pensada es esa, ¿no? Los wikis. Y todos estos elementos pues están relacionados con el conectivismo. Muy bien, muy rápidamente mencionar que pues todo este modelo pedagógico, ¿en qué se refleja? Como ya lo habíamos mencionado, en que muy buena parte de la información está organizada de manera gráfica, ¿cierto? A través de esquemas. Que vamos a promover el trabajo colaborativo, ¿cierto? Que las didácticas o las actividades que ustedes propongan principalmente deben estar relacionadas con simulaciones o actividades que permitan al estudiante sumergirse en situaciones reales, ¿cierto? O sea, lo que se llama pedagogía activa. Y en nuestros materiales de estudio, los que están diseñados en el aula, pues tratamos siempre de abordar diferentes elementos, imágenes, gráficos, videos, textos, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros un mismo eje temático, un mismo tema lo podemos manejar con diferentes elementos, ¿no? A través de una infografía, a través de un video, a través de una lectura. Y ustedes en su aula de clase también pueden hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Un temita lo pueden manejar o abordar desde varias perspectivas, atendiendo lo que se llaman los estilos de aprendizaje. Recuerden ustedes que no todo el mundo aprende de la misma manera. Unos son visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos. Entonces, la idea es que no siempre les compartamos texto o no siempre les compartamos videos, sino que acudamos a diferentes medios o alternativas. Y tenemos entonces la promoción de actividades en la que los estudiantes pues participen, ¿cierto? Donde haya debate, donde haya reflexión, pero también se permite el desarrollo conceptual, ¿cierto? Y si ustedes, digamos que son inquietos con las tecnologías y ustedes conocen de estrategias tecnopedagógicas avanzadas, pues traerlas aquí a colación, traerlas y utilizarlas en este entorno para que a manera complementaria puedan servir de estímulos para los estudiantes. Esa es la invitación. Aquí en este cuadrito, muy rápidamente, no me voy a centrar mucho, pues vamos a mirar cómo funciona el modelo centrado en el estudiante, ¿sí? El proceso pedagógico centrado en el estudiante. Entonces, pues esas concepciones pedagógicas y esas teorías que veíamos anteriormente, pues se ven reflejadas en nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en nuestros ambientes virtuales, pues vamos a encontrar recursos educativos, ¿cierto? Esencialmente los OVAs, el material que hemos preparado para los estudiantes. Y dentro de las aulas, pues vamos a encontrar también, como veíamos ayer, unos materiales de apoyo y vamos a encontrar también unos enlaces de interés. Ahora bien, dentro de esos ambientes también la idea es que se diseñen didácticas que acudan a ese concepto de pedagogía activa, ¿sí? Cuando ustedes escuchan hablar de pedagogía activa significa que no son actividades que privilegian la memoria, digamos, la información, el conocimiento, sino que son actividades que permiten el desarrollo de competencias, que son actividades auténticas, llamativas. Por eso aquí mencionamos como ejemplo, como por ejemplo el estudio de casos, ¿cierto? El aprendizaje basado en problemas. Por aquí aparece el aprendizaje colaborativo. Bueno, ese tipo de didácticas que van más allá de hacer un quiz o un cuestionario, esas son las didácticas activas. Aquí cada vez menos
La idea es que cada vez menos haya quizzes y cuestionarios, porque eso lo que hace es privilegiar memoria. Es decir, en un examen en donde se pregunten fechas o en donde se pregunten cuántos procesos, ¿sí? ¿Qué cantidad de procesos hay en tal escenario? Pues ese tipo de evaluación no es muy útil, ¿cierto? Porque no permite que el estudiante desarrolle competencias. Entonces, cada vez, no quiere decir que esté mal o que no sirva hacer cuestionarios. Claro que sí, todavía funcionan, pero pueden de pronto tener un peso inferior al de las actividades de pedagogía activa. A nivel de evaluación, ¿cierto? Es otro de los elementos. Pues tradicionalmente estamos acostumbrados a que el profesor es el que evalúa al estudiante, ¿cierto? Lo que se llama heteroevaluación. Pero aquí, en esta modalidad de distancia, también hay que privilegiar lo que se llama la autoevaluación y la coevaluación, es decir, que los pares de los estudiantes puedan realizar algún tipo de aportación o de retroalimentación sobre la presentación de un trabajo, de una tarea, de un foro, ¿cierto? Entonces, la autoevaluación fundamental y la coevaluación aparte de esa evaluación tradicional de profesor-alumno. Y por último, el acompañamiento, ¿sí? Que el estudiante se sienta acompañado y ese proceso o ese segmento de acompañamiento pues inicia con la acción tutorial que ustedes desarrollan a través de encuentros sincrónicos o a través de los foros o a través de esa atención que no pase o que no permita el paso del tiempo más de 48 horas sin que el estudiante reciba una respuesta, que ahí es donde a veces surgen las dificultades, surgen, digamos, los derechos de petición y ese tipo de cosas que pues obedecen a que el profe de pronto se descuidó y no respondió oportunamente a la solicitud del estudiante. Recuerden ustedes que aquí también desde los programas hay unas consejerías, ¿cierto? Está el cuadro directivo de la facultad con el decano, la vicedecanatura y también está el equipo de profesionales de apoyo técnico, los ingenieros administradores de aula que brindan el soporte. Entonces, este cuadrito es muy importante porque nos da una visión general de cómo es que funciona la facultad, ¿cierto? Y fíjese que el título es bien diciente, proceso pedagógico centrado en el estudiante, ¿cierto? O sea que hay que promover o hay que tratar de controlar que sea el estudiante quien apropie o revise la información, el material y ustedes en los encuentros sincrónicos, pues digamos de alguna manera validen que eso se esté dando y más bien esos espacios de encuentros sincrónicos se dediquen a, no sé, a actividades, a simulaciones, al desarrollo de ejercicios. Bueno, esa es la idea principalmente. Todo esto para el desarrollo de competencias en el estudiante. Entonces, este es un modelo pedagógico centrado en el estudiante donde la prioridad es la manera en que él se apropia, ¿no? O sea, aquí la enseñanza, pues no es que quede de lado, ¿sí? La prioridad es el aprendizaje con la facilitación de desempeños efectivos a través de esas didácticas activas, ¿cierto? Más estudios de caso, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, ¿sí? Principalmente, que favorezcan el aprendizaje autónomo y también el desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje. A propósito de ese término, entonces viene otra pregunta acá, ¿cierto? ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? ¿Sí? ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? O varias, si tiene varias, pues las puede escribir, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a ir a www.menti.com, ¿cierto? Y vamos a ingresar el código, o bien con su celular capturan el código QR, o bien yo les voy a compartir aquí rápidamente, a ver qué se me hizo. Les voy a compartir en el chat este enlace, también pueden acceder por ahí. Voy a copiarlo en el chat muy rápidamente. Control B. Listo. Quedó en el chat. Pueden ingresar también al chat y pueden apreciar digamos, acceder a la herramienta para participar. Entonces voy a mirar por acá, a ver, ¿sí? Aquí está. Se supone que ustedes están accediendo aquí, ¿cierto? No sé si allá hay una persona adentro, mire, ya hay una persona que tal vez participó. Entonces dice que relevante, ¿sí? A la respuesta, a la pregunta, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? Está diciendo el profe relevante. Sí, puede ser, claro, está relacionado con lo relevante. Ojalá se animen
y alguien más pueda participar, porque la idea es que podamos ver ahí en pantalla los demás aportes, como si pasaran al tablero. Es la versión digital de lo que sería pasar a alguien al tablero, o de pronto la lluvia de ideas, o los papelitos en una cartelera, ¿cierto? Entonces la idea es que esta herramienta sirva para eso, ¿sí? Ojalá puedan conectarse y puedan hacer la participación. Sí, vamos a dar 2 minuticos para que alguien más pueda escribir o otros profes puedan hacer la participación. No sé, quiero escucharlos. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Se está viendo bien la presentación? Se escucha y se ve perfecto. Sí, señor. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, hay una participación. Si alguien más puede hacer el aporte, magnífico. Vamos a dar 30 segunditos, 1 minuto. Vamos a dar 1 minuto y retomamos. Traten de... Voy a poner la presentación otra vez, a ver. Voy a ponerla a ver si con el código QR de pronto en el celular. Aquí están viendo, sí, está el código QR, ¿se ve? No sé si se ve, a ver, vamos a ver. Ah, no se está viendo. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí se debe estar viendo. Sí, ahí ya se ve. Ok, listo, voy a minimizar por acá. Entonces, esas son las 3 opciones. Fíjense que yo les copié el enlace en el chat, o si ustedes en su celular, por ejemplo, escriben www.menti.com e ingresan ese código, pueden también acceder a participar, ¿cierto? Para responder esa pregunta, o con la herramienta de cámara de su celular, van y capturan el QR y este también los lleva allá, ¿cierto? Esta entonces es una opción, ¿cierto? Los debe llevar. Ah, bueno, ya hay otra participación. Fíjese que ya hay otra persona que participó. Aquí dice que hay 2. Entonces dice que es el verdadero aprendizaje. Ok, me parece bien. Me parece bien. Me gustaría 2 más. A ver quién más se anima. Y si no pudieron, si tienen dificultades, vamos a dar 30 segundos más. Si no se puede, entonces de viva voz, ¿sí? De viva voz, quienes no hayan podido hacer el aporte, lo hacemos de viva voz, ¿cierto? Pero me gustaría que ensayaran la herramienta, pues se las estoy presentando para que la puedan utilizar dentro de su ejercicio como docente, ¿cierto? O sea, la puedan utilizar y puedan, digamos, hacer uso de estas herramientas tecnológicas. Hay muchas, ¿no? Hay muchas que se pueden utilizar, no sé, por ejemplo, están los murales, ¿cierto? El famoso Padlet, está el Lino o Linoid también, son gratuitas y permiten que el estudiante en tiempo real, desde diferentes ubicaciones, puedan participar como si estuvieran en una cartelera. Entonces ahí progresivamente los estaremos compartiendo. Bueno, creo que ya no habrá más participaciones, pero sí me gustaría de viva voz escuchar quienes no han podido hacerlo. Entonces, adelante, por favor. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? Ah, ¿sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, qué pena. Es que he tenido algunos problemas de conectividad. Bueno, el aprendizaje significativo, entiendo yo, pues vendría siendo como el aprendizaje realmente que es importante para la vida del individuo, es decir, que le es útil en su vida a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, algo que no sería aprendizaje significativo, digamos, en el colegio recuerdo que vi la raíz cuadrada y demás, pero nunca lo utilicé, creo que nunca lo he utilizado. Entonces creo que eso no sería significativo para mí. También entiendo que hay otra corriente que es el aprendizaje en profundidad o que es para la vida, ¿no? Sí, Viene profundo como se le muy llama. acorde, profundo. Sí, correcto. Eso sería. Ese ejemplo que acaba de poner, profe, es absolutamente cierto y muy pertinente frente a esta pregunta, ¿cierto? Primero, comparto con usted lo que dice, que es para toda la vida. O sea, son cosas que se le quedan a uno ahí, que van más allá de la verbalización. Quizás a uno le hacían repetir en el colegio los ríos de la vertiente amazónica, ¿cierto? Se los aprendía uno. Pero exactamente qué tipo de efectividad o eso, ¿para qué le puede servir a uno en la vida? Pues de pronto no tanto.
más como haber aprendido acerca del cuidado de los ríos, ¿cierto? De la protección del medio ambiente para evitar que los ríos se contaminen. Eso quizás hubiera sido más determinante que aprenderse a pie juntillas, de memoria, información que de pronto no es relevante, ¿cierto? Para algunos, las raíces cuadradas sí son de utilidad, los que hemos trabajado matemáticas, y las tablas que aprendimos seguramente de manera conductista, porque algunos aprendimos las tablas con la regla de la profesora ahí cerca, entonces ya sabíamos que si no contestábamos bien, nos regañaban o nos daban un reglazo. Bueno, no, tampoco así. A mí ya me tocaron tiempos mejores, pero eso es muy conductista, ¿no? Eso de aprender de esa manera. Y en algunos casos funciona, pero hoy en día la tendencia es a aprender cosas donde el estudiante hace una inmersión, donde desde su quehacer como profesional en relaciones internacionales o como profesional en administración de riesgos o como profesional en administración de empresas, pues tratar de hacer simulaciones o plantear estudios de caso que sean muy cercanos a su realidad, de manera que él realmente viva esa realidad y la propie para toda la vida. No sé quién más falta de intervención. Si hay alguien más que quiera hacer un aporte, bienvenido. Así me toca como se le dice a los estudiantes, dicen que esto a veces se parece a la tabla Ouija, que si hay alguien ahí, que si hay vida allá detrás de esa pantalla. Entonces, si alguien más quiere hacer el aporte, pues bienvenido. No sé quién no hizo el aporte. Voy a poner aquí a ver si alguien más pudo hacer el... No, nadie más hizo el aporte. Bueno, de todas maneras les queda esa herramienta. Mentimeter se llama, o Mentimeter, ¿no? Entonces la pueden utilizar para que sus estudiantes interactúen. La idea es que si ustedes tienen 40 estudiantes, pues al menos tengan 30 participaciones y las puedan ver todos en pantalla, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, listo. Si no hay más participación, pues no hay lío. Listo, continuamos aquí muy rápidamente, ¿cierto? No sé, quiero preguntarles si hay mucho ruido. Yo aquí tengo mucho ruido tras de mí, pero espero que no se esté colando tanto. Que hoy desafortunadamente no me prestaron la sala de videoconferencia, entonces pues me tocó acudir aquí a mi puesto de trabajo. Pero bueno, no hay lío. Bueno, esta pantalla la están viendo, aprendizaje significativo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, se ve perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, como lo decía el profe, sí es un aprendizaje para toda la vida, efectivamente, pero adicionalmente es un aprendizaje que está situado, está en un contexto, puede ser físico o incluso histórico, ¿no? Entonces, si uno es capaz de ubicar al estudiante en ese contexto, pues eso facilita que ese aprendizaje realmente tenga esa significación para el estudiante, que sea un estudiante, que sea un conocimiento que el estudiante apropie, ¿no? Más allá de la verbalización, porque a veces la gente se queda en repetir, ¿cierto? Entonces, si ese aprendizaje se vuelve una representación mental, si el estudiante lo interioriza, ¿cierto? Y se vuelve para toda la vida, pues entonces también es un aprendizaje significativo. Entonces va más allá de la verbalización y se vuelve una representación mental. Él se apropia de la información y la puede utilizar para resolver problemas. Entonces eso también es aprendizaje significativo. Si es posible utilizarla para la resolución de conflictos, para plantear de pronto algún tipo de debate, ¿cierto? Alguna idea, entonces bienvenida es porque es entonces aprendizaje significativo. Que le encuentre sentido, ¿cierto? Que a veces uno aprende cosas en la universidad y uno no sabe para qué sirven, ¿no? De pronto, no sé, está uno aprendiendo por allá álgebra lineal y aprende uno de matrices y vectores, pero uno no le ve ninguna utilidad, sino hasta que de pronto llega a programación y uno en programación entonces ve que sí tiene algún tipo de utilidad. Pero si el aprendizaje está ya suelto y no tiene, digamos, ningún tipo de utilidad, ¿sí? Entonces, muy rico aprender de matrices y vectores, o como lo decía el profe, de raíces cuadradas, pero si no las pongo en práctica, pues no me va a servir, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos importantes del aprendizaje significativo, que sea situado, que se vuelva una representación mental, que va más allá de lo verbal,
que logre la aprehensión, que él se apodere, se apropie de la información y que le encuentre sentido. Eso es, digamos, que los principales elementos del aprendizaje significativo. Y está también, pues, algo que hemos mencionado aquí, el aprendizaje colaborativo, pues es importante. El estudiante no está solo y eso hay que hacérselo ver. Y yo ayer le decía en otro escenario bueno, no, en la misma capacitación les decía a ustedes que hay una sensación por parte de los estudiantes de una sensación de soledad, de abandono. El estudiante a distancia inicialmente no sabe qué hacer. Hoy me llegó uno acá, a mi puesto de trabajo, me dijo, profe, yo ingresé ayer, pero nadie me contesta. No me contestan, no sé qué hacer, no sé para dónde coger. Entonces ahí le di unos correos, le di alguna información. Entonces la idea es que el estudiante no se sienta así, ¿cierto? Que sepa que tiene su tutor, una persona que lo está respaldando, pero también que sepa que puede contar con sus pares, con sus compañeros. Y con ellos es que va a construir conocimiento, digamos, con ellos va a contrastar el conocimiento, quizás va a poder resignificar algunas cosas, ¿no? Entonces es con ellos con los que va a interactuar y hay que procurar que siempre sea de esa manera. No, profe, que es que a mí no me gusta el trabajo en grupo, que es que yo soy solo pero es que en la vida profesional la gente no trabaja sola, ¿no? Normalmente se trabaja a través de equipos colaborativos, entonces pues hay que tratar de que siempre sea de esa manera. Que eso facilita la habilidad comunicativa, ¿no? O sea, que el estudiante que es tímido, que de pronto no verbaliza mucho, que no comunica, pues en un trabajo colaborativo va a tener la oportunidad de expresarse, va a tener la oportunidad de participar. Y algo importante es que posibilita el desarrollo de pensamiento crítico, ¿cierto? De generar algún tipo de postura, de opinión, ¿cierto? Y va a facilitar su expresión. Entonces, esos son los elementos importantes del aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Que permite construir con otros, que permite el desarrollo de habilidades comunicativas y adicionalmente el desarrollo de pensamiento crítico, ¿cierto? Por eso es tan importante la promoción del trabajo, sí, más que cooperativo, colaborativo, que se pueda construir en grupo. Y por último, digamos, dentro de esta temática que estamos abordando, entonces también el aprendizaje autónomo, porque el estudiante va a revisar el material por su cuenta, ¿cierto? Los OAS, esos textos que usted le recomiende, los va a leer por su cuenta. Entonces, importante para desarrollar el aprendizaje autónomo es esas habilidades metacognitivas, o sea, que el estudiante pueda identificar cómo aprende, ¿cierto? Saber que de pronto en ciertos horarios o saber que de pronto las lecturas le funcionan más que los videos, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, él debe identificar o saber la manera o los mecanismos con los cuales aprende de mejor manera. Por otra parte, se estimula el aprendizaje autónomo cuando el estudiante ya es capaz de seleccionar o usar estrategias o técnicas de aprendizaje propias, ¿cierto? Entonces ya se dio cuenta que hay unas estrategias, hay unas maneras, entonces el estudiante ya, digamos que ha desarrollado unas habilidades de aprendizaje autónomo. Y por otra parte, cuando es autorregulado. ¿Y qué entendemos por autorregulación? Primero, que está motivado, que se autodirige, ¿sí? O sea, que tiene un sentido elevado de responsabilidad, que, digamos, tiene un elevado sentido también de reflexión crítica, que ya es capaz de resolver situaciones problemáticas, en fin, eso es autorregulación, que hay motivación, autodirección, responsabilidad y reflexión crítica. Entonces ahí están los 3 elementos principales del aprendizaje autónomo: la metacognición, la selección y uso de estrategias y la autorregulación. Entonces, a veces la duda que surge es, ¿y entonces cuál es el papel del profesor? ¿Cierto? Entonces, ¿el profesor qué hace? Porque si no da clases, si no da contenidos, entonces, ¿qué hace? ¿Cierto? Entonces, el profesor es un motivador, ¿sí? Tiene que motivar. Por eso es importante que en los tablones de noticias, en los foros, los mensajes siempre sean de aliento, de entusiasmo, de motivación, ¿cierto? Es un moderador. Y cuando hablo de moderador es que, por ejemplo, en un foro él interviene y participa y valida, ¿cierto? Dice que es correcto, dice que está mal. Y adicionalmente en un foro o en una sesión de videoconferencia también establece unas reglas claras, ¿cierto? Es importante que siempre haya claridad frente a lo que se espera de los estudiantes. Entonces, ¿a eso a quién le toca? Pues al profesor. Entonces, como moderador es el que coordina ciertas actividades y establece ciertas reglas de juego. Siempre va a ser como un árbitro, ¿cierto? Es tutor, obviamente tiene que aclarar dudas, resolver inquietudes, ¿cierto?
puntuales o generales, pero igual va a cumplir con ese rol de interactuar con el estudiante y de tratar de atender sus dudas o inquietudes, ya sea a nivel grupal o a nivel personal. Y es un mediador, ¿cierto? Finalmente es un mediador. Esto de mediación está muy relacionado con el término que mencionamos antes. Es un curador, ¿cierto? Entonces, como mediador, yo de pronto me encontré un artículo sobre contaduría que es muy bueno, entonces ese artículo se los voy a compartir a mis estudiantes, ¿sí? Porque es muy bueno, resume muy bien cierto concepto, entonces en ese aspecto se los voy a compartir. Entonces me vuelvo yo un curador de la información y se la transmito al estudiante. Le digo, por favor, lean esta información y la comentamos en el siguiente encuentro. Y el estudiante, ¿cierto? Por su parte, pues debe ser un individuo que es inquieto, ¿sí? No puede ser pasivo, tiene que estar profundizando, haciendo uso de herramientas digitales, ¿cierto? También tiene que apropiarse de la tecnología. Como ya vimos, tiene que ser autorregulado y debe estar motivado. Si no lo está, esta modalidad no es para él, ¿cierto? Porque tiene que tener la convicción de que él va a sacar adelante ese proyecto que acaba de emprender en educación a distancia. Que participe o que desarrolle inclusive redes sociales y comunidades, ¿cierto? Como veíamos en la teoría conectivista, y que sea un constructor. O sea, a él le toca, porque a él le toca revisar el material, leer, es él el constructor del conocimiento. Entonces ahí están los tips o los ítems que corresponden al rol del estudiante, ¿cierto? Muy bien. Voy a presentar les doy la palabra por si hay alguna duda o inquietud. Entonces, fíjese que el docente tutor tiene, digamos, unos roles, ¿cierto? Entonces, primero, tiene que apropiarse de la tecnología, ¿cierto? Tiene que manejar videoconferencias, tiene que manejar herramientas ofimáticas, tiene que manejar herramientas tecnopedagógicas y fuera de eso tiene que aprender a manejar el LMS o el Moodle, ¿no? La plataforma donde se encuentra con sus estudiantes, tiene que aprender a manejarla, ¿cierto? Paulatinamente, pues va a adquirir un grado, ¿no? Va a ser inicialmente un explorador, luego de pronto va a estar en un nivel medio y luego va a ser un experto, pero paulatinamente lo va a hacer. No sé si alguno de ustedes conoce el término prosumer o prosumidor, si eso alguna vez lo han escuchado, me gustaría escucharlos. No, yo por lo menos no lo conozco. ¿Alguien más? ¿Cuál? No lo he escuchado. Bueno, prosumer es la conjunción de dos palabras, productor y consumidor, ¿cierto? Entonces, el prosumidor es un término que viene como del mercadeo, como de la publicidad y hace alusión a, en el caso de la educación, a que el profesor ya no es una persona que consume únicamente, ¿cierto? Contenidos para sus estudiantes, ¿cierto? Sino que también los produce. Me explico. Nosotros producimos en la línea, en la dirección de multimedia, unos materiales. Pero si, por ejemplo, esos materiales no son suficientes porque no están abordando algo que a mí me interesa, una cierta temática, pues yo puedo desarrollar los contenidos y ponérselos al estudiante en el aula. Entonces yo puedo generar una infografía, ¿cierto? Yo puedo generar una infografía. Permítanme, por favor, que me están escribiendo por acá. Un segundo. A ver, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Sí, permítame un segundo, por favor. Les agradezco que estamos en una auditoría, entonces me están pidiendo por acá unas actas de capacitación en una auditoría de calidad, entonces ya permítanme, por favor. Regreso con ustedes. Y el término prosumer.
Bueno, de vuelta con ustedes. Creo que se dieron cuenta del correo y todo. No dejé de compartir. Entonces, bien, vamos con la presentación. Estamos hablando entonces del prosumidor, ¿cierto? Entonces, es un profesor capaz de producir también sus propios contenidos para consumirlos con sus estudiantes. Entonces, es ese profesor que es capaz de generar videos, que es capaz de generar infografías. Y para eso, pues hay muchas herramientas, ¿no? Hoy en día está Canva, Geniali, hay diferentes herramientas, está OBS para la generación de videos. Entonces, si usted es capaz de hacer una explicación, ponérsela al estudiante en su aula virtual para aclarar algún tema que sea de especial interés, pues digamos que usted se está volviendo un prosumidor. Permítanme, por favor, qué pena lo interrumpido de la sesión, pero dada la auditoría, creo que es importante que yo revise. Permítanme, por favor. Listos, de vuelta con ustedes. Entonces, eso es un profesor diseñador que es prosumidor. Pero también, pues ya habíamos visto que es un profe que facilita las cosas, ¿cierto? Que hace lo mejor posible para que el estudiante se empodere de la información, del conocimiento, ¿cierto? Incluso en algunos casos podemos llegar a tener esta situación de volvernos consejeros, ¿cierto? Recomendar cosas. A veces hay estudiantes que tienen dificultades y entonces en ese sentido hay que tratar de apoyarlos, ¿cierto? Moralmente para que el estudiante no abandone, por ejemplo, ¿cierto? Dar recomendaciones, dar consejos, tratar de preguntar por qué el estudiante no se conecta, ¿cierto? Tratar de recogerlos, porque a veces ellos se abandonan por el trabajo, por situaciones personales, y entonces la idea es que hay que hacerlos que vuelvan, digamos, al proceso. Es un asesor, ¿cierto? Sobre todo en esas actividades prácticas, ¿cierto? El profesor es un consejero, es un asesor, da ideas, da indicaciones de cómo llevar a cabo el proyecto, ¿cierto? Aquí estoy hablando desde todo punto de vista, ¿no? Si es un proyecto contable, un proyecto administrativo, un emprendimiento, pues el profesor se vuelve un asesor, un consejero. Y claro, tiene que ser un investigador, no solamente de su disciplina, ¿cierto? No solamente debe ahondar en su experticia disciplinar, sino también en todas las herramientas, tanto didácticas como pedagógicas, como tecnológicas, que facilitan su labor docente. Entonces ahí están, ¿cierto? Esos son los roles del profesor en contextos virtuales, ¿cierto? Ese es el multitarea, ese profesor que es multitarea y que es capaz de abordar muchos frentes. Por aquí también hay otra caracterización que me encontré en otro lado, entonces, que es facilitador, que es mediador, que es acompañante, que es motivador, orientador. Y esta última, mediador de comunicación, entendida como que es la persona que fija las reglas, ¿sí? Establece unas normas, unos parámetros. Entonces, bueno, por aquí tenemos los niveles de comunicación que podemos encontrar en educación virtual. El primer nivel es el que establece el estudiante con sus recursos educativos en el aula, ¿cierto? Hay un segundo nivel que es el que establecen en el aula los docentes con los estudiantes o a su vez, o viceversa el estudiante con el docente o entre estudiantes, ¿no? Porque ellos también se pueden reunir en aula virtual. Y en un tercer nivel, entonces vamos a tener interacción de estudiantes y docentes, pero fuera del aula. Y lo que se espera es que sea a nivel de comunidades de aprendizaje y de redes de conocimiento, ¿cierto? Por fuera, generando, digamos, conocimiento en red, digamos, en consonancia con la teoría conectivista. Aquí nosotros disponemos de varios medios de comunicación, como es el MS Teams, ¿cierto? Yo le envié esta mañana un tutorial para crear su cuenta de Microsoft 365 y por otra parte, cómo crear videoconferencias en Teams. Entonces, espero que lo puedan revisar y si hay dudas por aquí, con gusto estaremos atendiendo sus preguntas. Contamos con Google Meet. Lo que pasa es que Google Meet es muy versátil. A mí me gusta mucho, pero ya no nos permite grabar. Y algo que sí es fundamental es que sus encuentros queden grabados para que quienes no puedan asistir los puedan ver asincrónicamente. Está
también la llamada telefónica. Si usted es de los profesores que no le ve obstáculo a compartir el número de teléfono del estudiante para WhatsApp, para una llamada telefónica, lo puede hacer, ¿cierto? El chat, ya lo dijimos ayer, y creo que Jorge mencionó, el chat tanto del aula virtual como las herramientas tipo WhatsApp u otras. Los foros también son elementos para la interacción con los estudiantes. El Big Blue Button, yo también les compartí un tutorial. Yo el Big Blue Button, pues digamos que lo presento, pero no lo considero una herramienta 100% confiable, ¿sí? A veces falla, a veces tiene algunas dificultades. Sin embargo, no lo descarten, lo prueban y miramos. O sea, si de pronto le funciona, pues magnífico. Ahí hay un tutorial entonces para que ustedes lo apropien. El Skype, aunque cada día se usa menos, todavía algunos profes lo usan, ¿sí? Entonces, y por otra parte, el correo institucional, ¿cierto? Está el correo institucional. Entonces, esos son todos los elementos de comunicación. Esta la voy a pasar rápido, ¿sí? Entonces, digamos, todos los elementos de comunicación que puede tener un estudiante con otros estudiantes, con su familia y comunidad, con todos los recursos impresos y digitales, con conferencias y videoconferencias, con los mismos documentos curriculares. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del famoso contenido programático y de la guía de aprendizaje. Yo se los compartí también en el correo, ahí está para que la diligencien. Les compartí tanto el formato de contenido programático por si de pronto ustedes tienen que actualizarlo o hacer alguna modificación. Entonces ahí se los compartí, la versión última del CAWAC. Y también les compartí el formato de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Para que ustedes llenen o diligencien esa información. Están los wikis y los blogs, están los podcasts, ¿cierto? Todos esos elementos pueden ser elementos que ustedes compartan con sus estudiantes para que ellos apropien información. Hay todos los medios masivos, las redes sociales, ¿cierto? A veces no pareciera, pero las redes sociales son elementos importantes de comunicación y sitios como YouTube. Muy bien. Entonces, esos son elementos que ustedes pueden también contemplar como parte del ejercicio de la actividad docente. Bueno, esta parte es importante, ¿cierto? Y tiene que ver con el aula virtual y con parte de la información que presentó Jorge el día inmediatamente anterior y tiene que ver con las características de nuestros ambientes virtuales, que a veces no son las mejores, ¿sí? El profe termina desorganizando un poco el esquema o la pretensión que hay sobre algo que nosotros llamamos protocolo de aula, ¿cierto? Entonces, aquí invocamos algo que ya mencionamos, que es la teoría de la Gestalt, ¿cierto? La teoría en la que decíamos la percepción es determinante porque influye en la manera como se aprende. Y esa teoría Gestalt, pues ya vimos que tenía unos principios, ¿no? El de contraste, sencillez, proximidad, similaridad, simetría y cierre, ¿cierto? Decíamos que tiene algún tipo de importancia, sobre todo en aspectos como la inclusión y la accesibilidad. Entonces, ¿cómo estos principios se ven reflejados en el aula virtual o en el ambiente, ¿cierto? Entonces, este es más o menos un acercamiento así muy general a nuestras aulas virtuales, donde vimos que hay unos elementos de comunicación, vimos que hay unas actividades de aprendizaje y vimos que hay unos recursos educativos. Qué pena con ustedes. Voy a parar acá un momentico. Bueno, no, ya. Entonces, este es más o menos el aspecto que tienen nuestras aulas virtuales en estos momentos, ¿cierto? Con esos tres elementos, ¿no? Comunicación, actividades y recursos, ¿sí? Recursos educativos. Entonces, veíamos que hay unos materiales de estudio, unos materiales de apoyo y unos enlaces de interés, ¿cierto? Entonces, ahí está. Este es nuestro modelo de aula. Y si ustedes notan, es un modelo que tiene, digamos, algún grado de limpieza, de pulcritud, y uno esperaría que en general se conservara, ¿cierto? Entonces, recuerden que en ese bloque de comunicaciones, pues veíamos ayer con Jorge el foro de avisos o tablón semanal, el foro de inquietudes, el chat académico, ¿cierto? El cronograma de acompañamiento y también veíamos la información sobre actividades y evaluación, ¿cierto? Vemos que en cada corte, pues también había una información que Jorge mostró ayer, ¿cierto? Entonces, tenemos una información por cada bloque, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando ya hablamos de cada bloque, nos vamos a encontrar lo que veíamos, el material de estudio, que normalmente es en el recurso libro, el material de apoyo, que es en una carpeta. Recuerden que decíamos, eviten colocar archivos PDF o Word sueltos. La idea es que ustedes los pongan en ese recurso carpeta.
ese material de apoyo como presentaciones, hojas de cálculo, documentos de lectura, ustedes los pueden poner ahí en esa carpeta. Y cuando hablemos de, por ejemplo, enlaces a videos o enlaces a páginas o enlaces a PDFs que ustedes consideren importante, entonces pueden hacerlo en ese recurso página, ¿cierto? En ese recurso página pueden editar la información y pueden ponerla ahí. También tenemos una sección de actividades y entonces la idea es que en cada corte haya por lo menos un foro, una tarea y un cuestionario. Puede haber otras cosas, pero al menos debería haber ese tipo de actividades, ¿sí? Un foro, una tarea y un cuestionario. En las sesiones que nos van a quedar con Jorge, pues vamos a ver cómo configurar o cómo generar esas actividades en Moodle. Yo les compartí, repito, les compartí un tutorial para configuración de foros, ¿sí? Para que lo revisen. Ya mañana, al finalizar la sesión de mañana, les compartiré información sobre tarea y cuestionario. Y por último, la sección de encuentros virtuales. Les decía que principalmente en esta sección lo que se pone son las grabaciones, ¿cierto? Las grabaciones de esos encuentros. Entonces la idea es que lo hagan a través de una etiqueta. Quizás mañana con Jorge vamos a ver cómo funciona el asunto, ¿sí? Cómo enlazar las grabaciones a una etiqueta. Yo, por ejemplo, el video de la grabación de la sesión anterior lo subí a YouTube. Me parece que es mejor. Entonces yo les compartí fue el enlace a YouTube. Entonces en su correo ahí lo que tienen es eso. Y lo pueden hacer también en sus aulas, ¿no? Pueden compartir aquí en esa sección el enlace, ¿sí? Una vez tengan su grabación, la suben a YouTube y la comparten acá. Entonces, esos son los elementos de nuestra aula virtual, ¿cierto? La idea es que sea o se vea casi siempre de esa manera, limpia. Por lo menos en esa primera pantalla, la idea es que se pueda apreciar o vislumbrar de esa manera, ¿sí? Que tenga esos elementos y que se conserven. Para que no suceda esto, nosotros utilizamos estas analogías para mostrar un poco lo que pasa en las aulas virtuales. No sé si alguien quiere verbalizar lo que está viendo, o si quiere entender un poco la analogía que estamos haciendo. Si alguien quiere participar, es bienvenida la intervención. Hola. Hola, profes. Sí, te escucho. Ah, Qué ok. pena, es que estoy teniendo, yo particularmente estoy teniendo algunos problemas de internet. No sé Tranquilo. si puedes repetir la pregunta. Sí, la pregunta, bueno, primero, ¿está viendo la imagen, mi profe? Sí, claro, sí, claro. Eso. ¿Qué interpretación o qué analogía podríamos tener con lo que acabamos de ver, que es el modelo de aula virtual? Bueno, pues básicamente que hay un estándar, ¿no? Es decir, si hay como lo que tú decías, por ejemplo, ahorita de que al menos que esté la primera, como la que estamos viendo, la página, si se puede decir así, o pestaña, Sí, que esté correcto. organizada. Aquí podemos ver que la fachada pues está totalmente desorganizada, pues es, digamos, la ropa debe ir en un lugar, ¿cierto? Cada cosa tiene su lugar. Creería yo que es como la analogía. Sí, señor, es eso, tal cual. O sea, que esos archivos que veíamos ayer como PDFs no estén por ahí sueltos, sino que efectivamente estén guardados en el recurso carpeta, ¿cierto? En el recurso de material de apoyo, ¿cierto? Es eso, es básicamente eso. Y fíjense que al interior también pueden estar organizadas, ¿cierto? En lugar de tenerlas caóticamente, podemos tenerlas en subcarpetas, quizás podemos tenerlas en hojas de cálculo, presentaciones, PDFs, ¿cierto? Podrían estar mejor organizadas y no de la manera como se está mostrando acá, ¿cierto? Entonces la idea es esa, el símil o la comparación es para que nuestras aulas siempre estén organizadas. Porque, bueno, ya antes de ir a un ejemplo, quería mostrarles algo que ustedes frecuentemente van a encontrar en la configuración de sus actividades en Moodle. ¿Sí? Cada vez que ustedes están configurando un foro o una tarea, principalmente, van a encontrar en la sección general, ¿cierto? En la sección general, en la parte de edición de ajustes, ¿sí? De la tarea, por ejemplo, aquí tenemos una tarea en la sección general, vamos a encontrar una casilla de verificación con el nombre muestre la descripción en la página del curso, ¿sí? Entonces, la recomendación en general es no activar esa casilla de verificación, ¿sí? No la active
porque si usted activa esa casilla, lo que hace es que en esa descripción, que es buena que la haga, que usted la tenga, que sepa, porque finalmente el otro semestre de pronto pasa a otro profesor o eventualmente, bueno, eso suele suceder acá, ¿no? Se heredan cosas, se heredan aulas, se heredan actividades. Entonces, si esa descripción la hizo otro profesor, ¿cierto? Lo que está ahí metido en la descripción de nuestra tarea, si usted activa la casilla de verificación, pues la va a mostrar en la página inicial, ¿sí? Y entonces eso lo que va a hacer es extender o expandir la información en su pantalla principal, y eso lo que va a hacer es como limitar, va a ser como, no, más bien ensuciar o poner un poco más caótica la página inicial de su aula. Entonces, en general no se recomienda activar esa casilla de verificación, ¿sí? Puede hacerla, usted puede generar la descripción, tenerla ahí para que inclusive quien quiera entrar a mirar de qué se trata la tarea, pues la vea, pero no activar la casilla porque si no se va a ver allá en la pantalla inicial, se va a mostrar, se va a expandir y eso va, digamos que alterar la apariencia de limpieza de nuestra aula. Muy bien. Aquí hay unos ejemplos de aulas que nos hemos encontrado por ahí, en algunos casos. Por ejemplo, esta es una aula, esta corresponde al bloque de comunicaciones. Y miren todo lo que hay ahí. Hemos encontrado aulas con esas características. Entonces, ahí no se sabe exactamente qué es lo que hay. Es simplemente un caos de información, de recursos, actividades. No están organizados, entonces eso hay que evitarlo. Aquí tenemos otro ejemplo de otra aula con un bloque de comunicaciones. También, mire, eso está ahí hecho un caos. Ahí hay de todo. Miren esta otra. Incluso ahí hay texto. Ahí hay como una explicación de algo. Bueno, en fin. Bueno, algo que mencionó Jorge ayer importante es el resumen del curso, ¿cierto? Entonces, en el resumen del curso, ustedes van a encontrar, o los estudiantes deberían encontrar, el contenido programático y la guía didáctica o guía de aprendizaje, también se le llama de esa forma, guía didáctica o guía de aprendizaje. Entonces, esa guía de aprendizaje yo se las compartí en el correo, ¿cierto? Eso está ahí en el correo, eso es un formulario en PDF que ustedes pues van a diligenciar. Entonces, aquí es más o menos la idea de qué es lo que van a encontrar. Ahí van a encontrar el programa académico al que ustedes están vinculados, ¿cierto? Entonces les va a mostrar un listado de administración de empresas, contaduría, ingeniería, etcétera. Usted escoge el programa en el que está, al que está vinculado. Está el espacio para el nombre de la asignatura, que ese sí es manual, ¿cierto? Usted lo pone ahí manual. Está el área del conocimiento, entonces ahí le muestra a qué área del conocimiento pertenece su asignatura, a ciencias básicas, a ciencias de la ingeniería, a complementarias, a electiva, a económico-administrativa, a profesional, sociohumanística, ¿sí? Eso depende de lo que tenga el plan de estudios de su asignatura. Si la asignatura es teórica o práctica, la escogencia de esta lista va a determinar unos cálculos que se hacen más adelante con un número de horas, ¿sí? Esto es lo que hace esta hoja de guía de aprendizaje, y es que si yo escojo aquí teórica y ingreso un número de créditos, él me va a calcular unos tiempos que vamos a ver más adelante. Si hay algún prerequisito, entonces debo ponerlo, el semestre al que pertenece la materia, el bloque, recuerden que hay dos bloques, ¿cierto? En distancia se plantea de esa manera, un bloque 1, un bloque 2, entonces, ¿en cuál está? Fíjense que hay un espacio para los créditos, entonces aquí les decía, si ustedes ingresan ahí un número, automáticamente se van a hacer unos cálculos. Horas de trabajo directo con el tutor por semana, horas de trabajo independiente semanal, horas de trabajo académico semanal y horas de trabajo académico semestral. ¿Sí? Entonces, eso se hace automáticamente. ¿Sí? Hay un espacio para colocar el nombre del docente, el correo electrónico, ¿cierto? Y aquí creo que automáticamente se pone la materia. ¿Sí? Diligenciándola en la hoja anterior, aquí se pone automáticamente la materia. ¿Sí? Entonces, la escogencia, repito, en la hoja anterior, el tipo de asignatura, si es teórica o práctica, lo mismo que el número de créditos me va a permitir hacer estos cálculos. ¿Sí? Me va a generar estos cálculos. Muy bien. Aquí, yo no sé si mostrar esto realmente. ¿Cómo se hacen los cálculos internamente? Bueno, voy a verlo rápidamente, y es que en asignaturas teóricas, un crédito de 48 horas maneja una relación de 1 a 4. ¿De 1 a 4 en qué relación? O sea, ¿en qué contrasta? Pues
número de horas de trabajo tutor frente al número de horas de trabajo independiente. Me explico. Entonces aquí lo muestra la tabla, ¿sí? Entonces por cada hora de trabajo directa con el tutor, el estudiante hace 4 horas de trabajo independiente, ¿sí? La relación es de 1 a 4. Entonces si son 2, pues van a ser 8 de independiente. Si son 3 con el tutor, 12 independientes, ¿sí? La relación es 1 a 4, ¿sí? Entonces cuando hablo de una relación 1 a 4, quiere decir que de la unidad de la totalidad de un crédito, un quinto pues va a ser de trabajo directo con el tutor y 4/5 de trabajo independiente. ¿Sí? Es más o menos la situación. Y por acá están las fórmulas con las que se hacen esos cálculos. ¿Sí? Entonces las horas de tutor semana se calculan multiplicando el número de créditos por 48, que son las horas de un crédito, por la fracción 1/5 que veíamos anteriormente, que es la fracción correspondiente al trabajo directo con el tutor, sobre 9, que es el número de semanas que hay en un bloque, ¿cierto? Y lo mismo están las horas de trabajo independiente por semana, que es el número de créditos, por 48, que son las horas de un crédito, por 4/5, que es la fracción correspondiente al trabajo independiente, dividido entre 9, que es el número de semanas en un bloque, ¿sí? Y ya, las horas de trabajo académico por semana son la suma de las dos, ¿no? Horas del tutor semana y horas de trabajo independiente semana. O sea, esas dos se suman y son las horas de trabajo académico en la semana. Y si quisiera calcular las horas de trabajo académico semestral, pues multiplico el número de créditos por 48 y ya se obtiene la información. O sea, esas son las fórmulas que utiliza nuestra guía de aprendizaje para calcular esa información. Lo mismo con las materias teórico-prácticas, ¿sí? En este caso, la relación es de 1 a 3 entre horas de trabajo tutor y horas de trabajo independiente, ¿sí? La relación es de 1 a 3, es decir, por cada hora de trabajo directa con el tutor, hay 3 horas de trabajo independiente, ¿sí? Si son 2, pues con el tutor, 6 trabajo independiente y así sucesivamente. Cuando hablamos de una relación de 1 a 3, entonces vemos que en una unidad de crédito, ¿cierto? En la unidad correspondiente a un crédito, un cuarto, ¿sí? Por ser una relación de 1 a 3, un cuarto viene siendo la fracción correspondiente al trabajo directo con el tutor y 3/4, lo restante, la fracción correspondiente a trabajo independiente. Entonces las fórmulas son muy parecidas, ¿sí? A lo que veíamos anteriormente. Aquí lo que cambia es la fracción para el cálculo de las horas tutor semana, un cuarto para el trabajo directo con el tutor, 3/4 para el trabajo independiente con del estudiante, ¿cierto? La suma es igual que en la fórmula anterior, lo mismo las horas totales de trabajo en el semestre, el número de créditos por 48. Sí, finalmente usted no se debe preocupar tanto por eso, porque realmente eso lo calcula automáticamente el formulario. Usted lo único que tiene es que seleccionar en el formulario y eso se lo calcula automáticamente, ¿sí? Entonces, eso va a verse reflejado acá, en esta columna que dice TI, ¿sí? Trabajo independiente, entonces eso se va a ver reflejado ahí, en esa columna. La idea es que usted llene también los otros campos, ¿cierto? Primero que diligencie el espacio de la competencia global, ese lo saca del contenido programático. Lo mismo los ejes temáticos los puede sacar. Fíjese que hay ahí, debe haber espacio para 3 cortes, ¿cierto? Corte 1, corte 2, ¿cierto? Las semanas, recuerde que por cada corte son 3 semanas. Entonces, la idea es que usted ponga la información, ¿sí? Fíjese que hay un espacio para la escogencia de la estrategia de aprendizaje, ¿cierto? Ahí está. Entonces, usted puede, cuando usted seleccione ahí la pestañita de estrategia de aprendizaje, le va a salir este listado, ¿no? Dice aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas. Entonces, usted este eje temático, ¿con qué lo va a abordar? ¿Sí? Con alguna de estas. Entonces, usted selecciona. Y lo mismo, en el otro ítem, que es actividad de Nava, es decir, que es la concreción en su aula, usted cómo lo va a hacer, cómo lo va a concretar, usted debe decirnos cómo lo está haciendo, si con una actividad lúdica, con un cuestionario, con un foro, con un taller, una tarea, ¿cierto? Ese listado es el que aparece ahí. Y el tipo de entrega, si es colaborativa, individual o mixta. Muy bien, esta es la parte final de la guía de aprendizaje. Ayer con Jorge veíamos cómo dónde se sube la guía de aprendizaje y el contenido programático, ¿no? Recuerden ustedes que es allá en esa ruedita que se llama el menú de acciones. Cuando usted oprime la ruedita se genera este menú y la primera opción, que es editar ajustes, usted la edita y lo lleva a una pantalla diferente. En esa pantalla diferente va hasta descripción, ¿sí? Va a esta sección que dice descripción y allí en resumen del curso pues debería aparecer esto. Entonces usted lo que hace es seleccionar la palabra contenido programático y con ese botoncito de la cadenita, usted lo que hace es enlazar. Usted enlaza
y ahí básicamente lo que hace es buscar el archivo en su repositorio y enlazarlo ahí a la palabra contenido programático, ¿sí? La idea es que su aula siempre esté eso, el contenido programático y la guía didáctica o guía de aprendizaje. Esta tabla muestra o sugiere el número de créditos el número de créditos no, el número de encuentros sincrónicos en cada corte, dependiendo del número de créditos que tenga su asignatura. Entonces, si su materia tiene 2 créditos, usted en el primer corte debería tener un encuentro sincrónico, en el segundo 1 y en el tercero 1. Pero si su materia es de 4 créditos, se recomienda que en el primero usted tenga 3, que en el segundo corte tenga 3 encuentros y que en el tercer corte tenga 2 encuentros, a lo sumo. Entonces, esto es, digamos, como una recomendación o una sugerencia que hay desde la facultad para que así se lleven a cabo el número de encuentros sincrónicos o videoconferencias dependiendo del número de créditos que tenga su materia. Muy bien, yo creo que vamos a dejar acá, ¿cierto? En esta parte. No sé si yo tenía una pequeña trivia, se las quería mostrar. Pues no están muy participativos ustedes, entonces realmente no sé si la hago, pero es lo siguiente, miren. Hay otra herramienta que se llama Kahoot. Solo se las voy a mostrar, ¿sí? Vamos a ver si alguno de ustedes me ayuda y la mostramos. Entonces, es una trivia pedagógica basada en la información que acabamos de compartir. Esta presentación ustedes la van a tener, ¿sí? Entonces, no se preocupe, esta información ustedes van a tenerla, se las voy a compartir. Y la idea es que ustedes vayan a esta dirección, a kahoot.it, y yo les voy a indicar un código que deben suministrar, ¿sí? Vayan por favor a kahoot.it, ¿sí? Kahoot.it, y vamos a ir a lo siguiente, ¿sí? Kahoot.it, y yo voy a abrir por acá, yo creo que ya la tenía lista. A ver, ¿dónde está? Voy a tener por acá la actividad. Sí, aquí está, empezar. El modo clásico. Y mira, ahí está cargando un código, ¿sí? Mire, ese código que aparece ahí es el que ustedes deben ingresar cuando ingresen allá en kahoot.it, ¿sí? Miren, esta es la dirección, www.kahoot.it, y este es el código, 319-6950, ¿sí? Repito, ingresa, bueno, Wolfgang ya ingresó, ¿cierto? Camilo ya ingresó. Muy bien, tengo 2. Me imagino que son los 2 que han participado. Bueno, Diego ya ingresó, qué bien, muy bien, muy bien. Yo no he podido, yo me desvinculé un rato. ¿Me repite, profe? ¿Me hace el favor? Sí, por favor, la idea es que ingrese a kahoot.it, ¿sí? Kahoot.it. Es que no lo escucho. ¿Me repite, por favor? Se la voy a poner en el chat, ¿sí? Gracias. Se la voy a poner en el chat y le voy a poner también el código. Listo, debe ingresar ahí a esa dirección que le acabo de poner y el código que debe ingresar es este, 319-6950, ¿sí? Voy a ponerlo también, 319-6950, ¿sí? Ese es el código para que ingrese, 319-6950. Listo, voy aquí nuevamente para que ustedes vean. No pierdan la pantalla. No sé quién falta, quién más está ahí reunido. No sé si la profe, estaba la profe también. Creo que ya no está. No, tal vez ya no está la profe. La profesora Pilar ya no nos acompaña. Bueno, listo. Vamos a empezar para que ustedes vean cómo funciona la trivia. No importa los resultados, simplemente es para... Este es un recurso que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes, ¿cierto? Ustedes simplemente lo que hacen es generar, previamente diseñar las actividades, pero esto genera algún grado de, ¿cómo se llama? Pues, de acercamiento, de destreza o por lo menos de inquietud, de sentido de competitividad entre los estudiantes o por lo menos los despierta, ¿sí? Entonces, creo que se desconectó, no sé, estaba Wolfgang, creo que se desconectó. No, ya está de vuelta. Listo, vamos a empezar y la idea es que participen y no importa los resultados, ¿sí? Eso es lo de menos. Entonces, ahí está el título, la están viendo, ¿cierto? Va a empezar. Listo. Mire, viene la pregunta, dice, una de las siguientes opciones no es correcta.
respecto de los referentes del modelo pedagógico de FAEDIS, ¿sí? No es correcta. Dice enfoque colaborativo, enfoque cognitivista, teoría conectivista o enfoque constructivista. Una de esas no es correcta dentro del modelo pedagógico. Una no es correcta. ¿Cuál será? Bueno, alguien ya contestó, ya hay una respuesta. Cognitivista. Ah, no, tienen que hacerlo en el celular, ¿no? Y es individual, ¿no? O sea, tienen que hacerlo en el Ah, celular ok. o en pantalla. Miren, ahí dice, contestaron 2 personas. Es que Miren, se acabó el tiempo, sí. sí, se acabó el tiempo. La respuesta correcta es enfoque colaborativo. Esa no está, ¿sí? Ah, ok. Sí, esa no está. Las correctas eran conectivista, cognitivista y constructivista. Listo, vamos con la siguiente. A ver cómo les va. Mire, va el ranking, vea. Va Diego en primer lugar. Va ganando Diego. Muy bien. Los demás no han contestado, pero hay 9 preguntas más. Entonces vamos rápido. Dice, la incidencia que tienen procesos como la atención, la percepción, la memoria, la motivación, son propios del enfoque conductista, cognitivista, constructivista o conectivista. Eso lo dijimos, ¿no? Procesos como la atención, la percepción, la memoria, la motivación, son propios de cuál enfoque. Ya hay 3 respuestas, ¿cierto? Quedan 3 segundos. Vamos a ver. A ver cómo les fue con la respuesta. Bueno, contestaron 3. Contestaron 3 y la respuesta es cognitivista, ¿sí? Todo esto de la atención, la percepción, la memoria, eso es cognitivismo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Vamos a ver cómo va el ranking. Diego sigue adelante, contestó bien, va muy bien, Diego, excelente. Siguiente pregunta. Dice, una de las siguientes opciones no corresponde a didácticas de pedagogía activa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la pedagogía activa? Entonces dice aprendizaje basado en problemas, aprendizaje mediante proyectos, aprendizaje basado en análisis de casos y aprendizaje mediante observación crítica. Una de esas no es correcta, ¿sí? No es una didáctica de pedagogía activa. Bueno, ahí están las respuestas. Esta es la correcta, ¿no? O sea, digamos, esta realmente no corresponde a una didáctica de pedagogía activa. O sea, esto es un invento, ¿no? Esto es un distractor, ¿sí? Aprendizaje mediante observación crítica no existe. Bueno, esta vez Wolfgang. Muy bien, Wolfgang ya se pone ahí en la pelea. Muy bien, excelente. Viene la otra pregunta, dice, una de las siguientes opciones no corresponde a competencias transversales institucionales de la UMNG. Al comienzo, ¿se acuerdan? Competencias transversales. Una de esas no es, dice, compromiso institucional, actitud reflexiva, capacidad comunicativa y aptitud innovadora. Una de esas no es una competencia transversal institucional. ¿Cuál será? Ya hay una respuesta. No es una competencia transversal. ¿Cuál será? Bueno, contestaron 3 y parece que lo hicieron bien. Vamos a ver. Bueno, está Diego en primer lugar, Wolfgang, y se une Camilo. Se une Camilo en la lucha. Muy bien. Vamos con Por la otra. fin. Bien. Vale. ¿Por qué no se debe activar muestra la descripción en la página del curso, en la edición de ajustes de actividades? ¿Sí? ¿Se acuerdan la que les mostré? ¿Por qué no se debe activar el checkbox, muestra la descripción en la página del curso? Dice que hace parte de la planeación personal del docente, porque la carga del contenido de la página principal del curso se ralentiza, porque la información se duplica de manera redundante e innecesaria, o porque la página del curso se expande y no se puede ver en un solo pantallazo. Entonces la respuesta correcta es porque la página del curso se expande y no se puede ver en un solo pantallazo, ¿sí? Se extiende y entonces toca utilizar el scroll para navegar de arriba a abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo les fue. Aquí contestó, o sea, uno contestó adecuadamente, entonces miremos a ver. Bueno, Camilo está ahí en la pelea, en el tercer lugar, muy bien.
Profe, Vamos, pero igual la información también se mostraría innecesaria, ¿no? O sea, esa la respuesta amarilla también sería, porque se muestra información innecesaria. bueno, ya la miramos a ver qué pasó. Miremos esta. Una de las siguientes opciones no aplica cuando el estudiante logra un aprendizaje significativo. ¿Se acuerdan? Esta estuvo muy rápida, ¿no? Tal vez no hay lío, sino... Entonces, o sea, una de estas no es aprendizaje significativo. Entonces dice que es capaz de verbalizar y memorizar, ¿no? Entonces, la idea no es esa, ¿no? La idea es que el aprendizaje sea situado, que sea capaz de resolver una situación problemática, que el aprendizaje es permanente y a largo plazo, ¿cierto? Que se basa en la experiencia, eso lo dijeron ustedes inclusive. Entonces, el distractor era este, ¿no? Que es capaz de verbalizar y memorizar la información. Entonces, eso no es aprendizaje significativo, ¿no? Memorizar cosas y verbalizarlas tampoco no es. Vamos con bueno, el ranking, a ver. Diego, adelante. Muy bien. Vamos con la siguiente, la séptima. Una de las siguientes opciones no es una meta principal del aprendizaje colaborativo. ¿Sí? No es aprendizaje. Dice que estrechar vínculos socioafectivos, construir conocimientos con otros, desarrollar habilidades comunicativas, desarrollar pensamiento crítico. Bueno, parece que todos contestaron bien, fíjense. Sí, aunque sí se estrechan vínculos, esa no es la principal, ¿no? Las demás son las que efectivamente tienen un carácter académico, ¿no? Construir conocimiento con otros, desarrollar pensamiento crítico, desarrollar habilidades comunicativas. Y esta es la que menos, ¿no? O sea, pues esto es lo que menos busca el aprendizaje colaborativo, estrechar vínculos socioafectivos. Muy bien, va la siguiente. Bueno, vamos a ver el ranking. Uy, creo que Camilo subió, ¿no? Camilo siguió en la misma posición. ¡Ay, Gregorio apareció! ¡Qué bien! Muy bien, José Gregorio, qué bien. Sí, no le había cogido el tiro acá Bueno, en el... esa es la idea, que aprenda a manejar la herramienta, que la conozca. Listo, vamos con la octava. Dice, una de las siguientes opciones no es una de las principales características del aprendiz autónomo. ¿Sí? No es una característica del aprendiz autónomo. Entonces dice ahí, es consciente de la manera en que aprende, diseña técnicas y métodos de estudio propias, busca y crea estrategias, resuelve individualmente situaciones problemáticas. Entonces, el distractor era, o sea, no es una característica del aprendiz autónomo que resuelve individualmente situaciones problemáticas. Bueno, esta quizás quedó mal diseñada, ¿no? Porque esta podría ser cierta, ¿no? Ah, bueno, perdón, pero dice que no es una de las principales características del aprendiz autónomo. Bueno, esta habría que revisarla, ¿no? Parece que tiene el mismo problema de la que me mencionaba hace un rato el profe, ¿sí? Entonces, eventualmente el distractor no está o sea, podría ser, ¿no? Esta podría ser una característica, ¿no? Que resuelve individualmente situaciones, ¿no? En su casa, allá sentado en su computador puede resolver, lo puede hacer. Entonces, esta podría rediseñarse, ¿no? O corregirse esta pregunta, ¿sí? O sea que bueno, ¿alguien la contestó bien? Digamos, de acuerdo al diseño. Profe Camilo la contestó bien. Vamos con la novena. Dice, la virtualidad demanda de los estudiantes autorregulación. ¿Cuál de las opciones no se relaciona con esta habilidad? Motivación, empatía, autodirección y responsabilidad. Motivación, autodirección, responsabilidad y empatía. Una no es. O todos contestaron bien, mire. Muy bien. Claro, empatía. Sí, esa no aparecía ahí por ningún lado. Excelente. Uy, Camilo dice que va ascendiendo vertiginosamente. Diego sigue en la misma posición. Dice que Camilo tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Muy bien, Camilo. Excelente. Y vamos con la última. Una de las siguientes opciones no hace parte de las características del rol docente en educación virtual. No hace parte de las características del rol docente en educación virtual. Motivador del aprendizaje, tutor en permanente interacción con los estudiantes, expositor de la totalidad de los contenidos del curso y mediador del conocimiento innovador. Correcto, ¿sí? No es una característica porque ya dijimos que el papel en este modelo es de tutor, de acompañante, facilitador.
¿sí? Los encuentros virtuales no son para dar clase o para exponer contenidos, ¿no? Eso está muy bien. O sea, este es el distractor y es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, miremos cómo quedó el ranking finalmente. El podio. Entonces, Wolfgang quedó en el tercero. En el segundo quedó Camilo. Y en primer lugar, y el ganador absoluto, Diego. Dice que contestó 7 de 10. Mira, 6 de 10 contestó el segundo y 5 de 10 contestó el tercero. Muy bien. Entonces, esto es Kahoot. Hay otras aplicaciones. Hay una muy parecida que se llama Quizzes y sirve para este tipo de cosas, para este tipo de interacciones con los estudiantes. Entonces, pues bueno, eso era, mis profes, básicamente eso era lo que tenía para contarles. Vamos ya a finalizar. No sé si tengan alguna pregunta en este momento y pues con la mejor intención de apoyarles en adelante. Cualquier duda, inquietud por aquí en este tercer piso, aquí en el módulo de pedagogía al lado de la decanatura, estamos prestos a apoyarles, a orientarles en lo que requieran. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, diatribas, regaños, improperios, insultos, son bienvenidos también. No, profe, un agradecimiento por su tiempo y por esta última herramienta que me pareció muy interesante, del Kahoot. Ok, muy bien, ya la conocen. Ahí lo que tienen es que cacharrear, esa es la palabra mágica aquí en virtualidad. Hay que cacharrear, probar y lanzarse al agua con los estudiantes. Probar, eso es lo que queda. Bueno, muchas gracias, profe, por todo. No, a Muchas ustedes. gracias, profe. A ustedes por la Gracias, profe, atención. por todo. Estamos pendientes. Mañana nos vemos a la misma hora. Volvemos con Jorge y más de Moodle. ¿De acuerdo? Nos Sí, vemos señor. mañana entonces. Gracias Muchas a todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta a luego, todos. que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias. Igual Hasta para luego. ustedes.